Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos. Este es el episodio 2 de la segunda temporada. Me acompaña nuevamente Kej. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Sí. Aquí estamos. Un poco nerviosos en este segundo inicio porque ya habíamos empezado a grabar el episodio y algo falló en el audio. Entonces, esta es una segunda toma, pero no por eso va a cambiar el contenido de este episodio. Bueno, para la idea de la temporada es que pues estamos compartiendo nuestras experiencias y lo que sabemos respecto a las escuelas de música y a nuestro proceso con la intención de que sea de utilidad para las personas que llegan a este contenido. Y para este segundo episodio tenemos pensado platicarles nuestras experiencias y las características que conocemos de las universidades de música en las que hemos estado. Por lo que nos platicabas el episodio pasado, tú has tenido la oportunidad de estudiar tanto en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, como en la Facultad de Música de la UNAM, la FAM. Y en mi caso, mi proceso académico en la música ha sido en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues son tres universidades que entre tú y yo tenemos la experiencia de conocer, que pues el punto es hablar de ellas para que sea de utilidad para las personas que llegan a este video o que estén escuchando este podcast, por si están tratando de discernir entre algunas universidades. Cabe mencionar, pues el proceso de seleccionar una universidad conlleva muchos pasos o hay que tomar en cuenta muchas aristas, ¿no? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Dónde quieres estudiarla? O sea, la posición geográfica, si estás considerando el estudiarla de manera local o moverte a otra ciudad. Pero bueno, el punto es que no está de más conocer lo más que podamos de distintas universidades, ¿no? Y de ahí es la idea de compartir esta información. ¿Cómo ves? Súper bien. Ok. Pues bueno, como mencionamos, son tres universidades, UNICACH, UDG, FAM. Vamos a hablar de características específicas de cada una de ellas. En las escuelas de música tienden a haber dos procesos, el técnico y la licenciatura. En algunas hay posgrados, pero lo más común son el técnico o propedéutico y el proceso de licenciatura. Para ir con un poco de orden, vamos a hablar de tres aspectos importantes: la duración en semestres, enfoque de ese proceso de estudios y nuestra experiencia personal, ¿verdad? Claro, pues mencionando otras cosas más en la charla, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Te pregunto, ¿quieres que comencemos con alguna de ellas? Comencemos con UNICACH. Ok, la muy bien. cerquita. Pues platícanos qué nos puedes decir de la UNICACH. Pues la UNICACH consta con un propedéutico de 6 semestres y una licenciatura de 9 semestres. Para el propedéutico, entonces, hacemos una semanita de preparación. Uh-huh. Para garantizar que estamos metidos en la música, que no estamos tan perdidos. Uh-huh. Hacemos un examen y ya, somos bienvenidos. Pagamos un costo aproximadamente de entre 600 y 800 pesos por cada semestre, cada inscripción de semestre. Y bueno, así está el propedéutico, ¿no? Uh-huh. Una vez que entras, te dan a elegir si quieres estudiar en la mañana o en la tarde. Esto porque, como ya habíamos mencionado en el episodio pasado, un proceso técnico o de propedéutico se puede estudiar a partir de los 15 años junto con la preparatoria, ¿no? Uh-huh. Por eso esa facilidad. Y bueno, y a veces ni siquiera a los 15 años había gente de 13 o no sé si 12 años que estaba ya arrancando el propedéutico, que estaba en secundaria todavía. Digamos que esa es una característica del UNICACH que puedes comenzar desde antes, entonces. Sí, y bueno, y no solo UNICACH. Uh-huh. También en la Facultad de Música del UNAM me encontré con una chavita de 14 años que estaba ahí en el propedéutico. Es impresionante. Ya desde chiquitos ya están ahí metidos, ¿no? Ok. Uh-huh. No es común, pero sí se da. Casos extraordinarios, llamémoslo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, no es criterio del propedéutico tener una edad mínima. Uh-huh. Lo que sí es criterio de licenciatura tener ya el bachillerato terminado. Sí. Entonces, mucha gente estaba en la secundaria o en la preparatoria y muchos de ellos también pues preparatoria abierta. Así que eran muchos casos así. Habíamos arrancado como unos 47 mi generación en el turno vespertino. ¿Y esa generación todos estudian las mismas clases en los mismos horarios? Exactamente. Uh-huh. Te dan tu horario y tú vas a esas tal cual como te lo indicaron. Son grupos numerosos entonces. Ajá, muy numerosos.
Al principio, al menos. Y bueno, claro que antes de eso había una escuela para niños y hay niños superdotados que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer el primer año, me voy al segundo directito. Sí. Muchos de ellos fracasan, regresan. Cuando hacemos el cambio, los que van de primero pasan a segundo semestre, los que van de tercero, algunos poquitos pasan a cuarto. Pero la verdad el propedéutico sí tiene muy estructurada toda la formación y entonces muchos de los que hicieron ese salto de tercero más bien bajan a segundo y después vuelven a subir a tercero. Por lo que yo no recomendaría estar saltando, la verdad, semestres. Yo creo que si entras a propedéutico, aunque lo sientas muy fácil, si quieres verlo más bien como una manera de afianzar, repasar, asimilar bien todos los conocimientos, y pues llevársela con calma, ¿no? Y aprovechar el tiempo de estudio. Sí, que es justo lo que me platicabas el episodio pasado. Salía a relucir esta manera de ver el proceso académico de la música que tú tienes, que es un año que adelanto la carrera, es un año que dejo de estudiar también mi carrera en música, ¿no? Exactamente. Y eso se me hace muy sano porque yo también conozco a personas. En mi caso fue de que no me voy a agregar años, no quiero agregarme años, ¿no? Pero si no me siento seguro, no voy a adelantar. Hay compañeros que sí han adelantado, pero también yo creo que desde esta idea de, pues, adelantar, porque me da tiempo de hacer otras cosas. Y a mí me llama mucho la atención la manera en que tú lo ves, porque, pues sí, un año que adelanto es un año que dejo de estudiar música, de afianzar conocimientos o repasarlos, ¿no? Eso se me hace muy chido. Exactamente. Entonces, Unicach tiene su proceso de propedéutico, en el que hay casos extraordinarios, pero lo normal sería entrar a los 15, ¿no? Como... Bueno, y no solo 15, había mucha gente de 19 años que ya había terminado su preparatoria y a partir de ahí dice, yo quiero estudiar música, se arrancan el propedéutico a los 19, 20 años. Okay. Sí, que también esa es una característica que tal vez ahí sí van a compartir las tres universidades. Yo creo que el caso de estudiar a partir de los 15, que como fue el tuyo, es súper chido porque lo más común tiende a ser estudiarlo a partir de los 18. Es decir, terminas tu preparatoria y dices, voy a estudiar una licenciatura en música y te das cuenta que tienes que estudiar primero el propedéutico o el técnico. Claro, también existen como estos tres grupos, ¿no? Los que sí lo estudian desde la prepa, los que estudian terminando la prepa. Y también no hay un límite de edad, supongo. O sea, y por eso te puedes encontrar con personas de, por ejemplo, 24 años y están empezando el propedéutico. O a veces casos más específicos, ¿no? Yo recuerdo en el técnico tenía una compañera de, me parece, 54 años que estaba empezando el técnico. Que ya había estudiado música en su vida. Es flautista ella. Pero pues quiso tener un grado en papel, digamos, ¿no? Una certificación, y por eso entró a estudiar en el caso mío, pues el técnico en la UDG. Eso ya podría ser otro tema, porque, por ejemplo, ella a sus 54 años, me parece, pues veía todo de manera distinta, ¿no? Se notaba el cambio de mentalidad de alguien de 18 o alguien de digamos, esa edad mediana, al esfuerzo y al empeño que ponía esta persona, ¿no? Que ya sabía específicamente a lo que iba y pues... Sí, eso es algo muy interesante también, tanto en la Unicach como en la UNAM. Me he topado igual con gente también de 30 años que ya tienen una o dos carreras hechas. Y sí, y yo en este caso desde los 15 años pues ya estaba conviviendo en un ambiente universitario que te demandaba pues mayor madurez, pues no estás en la prepa. Sí. Bueno, sí, yo sí estaba en la prepa, pero en la mañana. Entonces en la mañana era inmaduro y... y en las tardes... En las tardes no. Es modo maduro encendido. Y ya me dejaba la barba para la tarde. Ok. No, pero sí es muy interesante todos esos temas, ¿no? Mucha gente que quiere empezar la carrera a los 15 o a los 14 incluso, a los 19, a los 25, a los 32 o a los 54, como dices, hay de todo. Sí. Y es parte de lo... Yo creo que es inspirador, es así como que a veces piensas como que, ay, no sé, ya se me está haciendo tarde y luego ves ese tipo de casos extraordinarios y dices, no, sí, siempre hay tiempo, ¿no? Siempre se puede comenzar. Sí, y la verdad no me canso de decirlo, que sí, que no hay que verlo con prisas. Yo también lo llegué a ver con prisas, pero creo que es un error, es un desatino. Muy bien. Pues ahí el comentario. Pero recapitulando, entonces, la Unicach, su periodo propedéutico, un examen de aptitudes musicales, es decir, esta persona reconoce las distintas alturas, tiene sensación del ritmo y entras a estudiar el propedéutico.
de 6 semestres. Ujú. Un costo aproximado de 600 pesos por semestre. Ujú. Por 6, 3,600 pesos. El costo de inscripciones, ¿no? Ujú. Esta es una característica que tal vez iremos viendo ya que hablemos de las distintas universidades. Tienden a ser económicas las inscripciones. A veces la inversión de estudiar de manera foránea o estudiar en la universidad, que eso es algo muy específico de México. Si estás en una universidad pública, la inversión viene en la manutención, ¿no? Es decir, mantenerte mientras estás estudiando fuera. Ujú. Pero la universidad tiende a ser económica. ¿Cómo describirías el enfoque de la UNICACH? Es decir, es muy teórica, el propedéutico es muy práctico, es decir, aquí hay excelentes instrumentistas, no, aquí hay excelentes solfistas o excelentes oídos. Yo creo que ambos, pero sobre todo en la interpretación. Uh-huh. Porque es una escuela que saca músicos, intérpretes. Pero bueno, yo no habría tenido un acercamiento al solfeo y a la teoría tan fuerte como lo fue en UNICACH, ¿no? En otra parte de Chiapas, tal vez. Uh-huh. Entonces sí lo agradezco mucho, pero luego, bueno, al irme a la Facultad de Música de la UNAM me di cuenta que El nivel es otro. El nivel es otro. Okay. Pero el de la UNICACH está perfecto para, en mi caso, para mí o para mucha gente que no tiene ni idea de qué onda con el solfeo de la teoría. Entran de una forma muy, muy buena, ¿no? Uh-huh. Vamos empezando poco a poco, pero sí, en instrumentación sí te exigen bastante. Entonces yo creo que ese es un enfoque muy claro. Uh-huh. Y muchos lo tienen bien en claro, que están ahí para tocar bien sus instrumentos. Excelente. O sea, más práctico que teórico, digamos. Uh-huh. Yo diría que sí, al menos en el propedéutico. Uh-huh. Y eso se extiende a la... mencionaste que la licenciatura es de 9 semestres. 9 semestres la licenciatura. Estamos hablando de un total de 15 semestres. O sea, hacer la carrera en tiempo y forma, 7 años y medio. Correcto. Con propedéutico y licenciatura. Con un enfoque más cercano a lo performático. Es decir, excelentes instrumentistas. Claro, con este background del también lo teórico, ¿no? Claro, claro. Muy bien. ¿Tu experiencia cómo la calificas en la UNICACH? Súper bonita, la verdad. Desde que entré, como decía, pues, éramos un grupo de 47 personas en un salón haciendo solfeo. El solfeo en grupo siempre es muy divertido. Uh-huh. No solo divertido, es muy pedagógico, es más sano que hacerlo solo. Ahí es cuando vas abriendo tu oído, ¿no? Que tienes que escuchar al otro, vamos a cantar a 2 voces. Tienes que escucharlo, tienes que tenerlo presente, tienes que tenerlo al lado. Uh-huh. Y no es como sentarte en tu piano y listo, tú solito. Pero no, en el solfeo está muy chido. Éramos bastantes, primero, segundo semestre. Ahí, ojo, como te daban tu horario, uh-huh, también te daban tu profesor. Tú no podías estar eligiendo tus profesores. ¿En ningún semestre puedes elegir ya sea tu horario o tus profesores? No. Ok. Si había cambios, era el grupo negociando con el profesor. Uh-huh. Y serían grupos pequeños, porque sin grupos grandes, pues no. O sea, grupos grandes todos se acoplen y listo. Uh-huh. Pero algo muy interesante y muy real también es que los que entran al propedéutico, si éramos 47, pues al final solo acabamos 3. Uh-huh. Y algunos agregan, pero muchos se van. Entonces es una realidad, ¿no? Que mucha gente se va y mucha gente que decías, esta persona es uh-huh, extraordinaria, pero no, digamos, sí hay gente que les consume el tiempo, la verdad. O sea, hay gente que dice, no, pues hay estudios demandante, pero también tengo que trabajar, tengo que comer. Se entiende de que hay cierta prisa y que simplemente no la soportan la lentitud como que la carrera, si así lo ven. Y pues sí, muchos se van y es lamentable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una realidad con la que vivimos. Sí, que también pasa en todas las carreras, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso las que son de una duración un poco más estándar, 4 años, pues siempre hay deserción, ¿no? Eso es algo que existe. Y bueno, la música es una de las carreras con una tasa de deserción muy grande. Sí. En comparación con otras carreras. Sí, también lo mencionábamos el episodio pasado, ¿no? Mencionabas más o menos el porcentaje de personas tituladas. Bueno, eso no es deserción, pero más bien la cantidad de personas que se titulan en FAM, que además es bajo. Sí, es bajísimo. Sí. No podría dar el dato correcto, pero sí, es bajísimo. O sea, no se compara para nada toda la gente que entra a un propedéutico, licenciatura y toda la gente que se titula. Uh-huh. Otra realidad es de que en el mundo de la música, en el mundo del arte, pues la gente no te va a pedir un papelito. Sí, te va a pedir que demuestres que seas bueno en lo que haces y listo. Uh-huh. Claro, muchas veces te sirve tu titulación. Muchas veces. Pero muchas otras no. Sí, es cierto. La otra vez platicaba con un amigo, el maestro Sergio Olivares. Él es docente en UDG, licenciado en composición por la UDG.
Y precisamente teníamos una charla respecto a uno de los episodios del podcast de la primera temporada. Y me decía, me parece muy interesante la manera en que hablas de lo que es el músico profesional, pero existe esta característica de que no en todos lados vas a necesitar tu título, ¿no? Para cosas muy específicas, trabajar bueno, también puede ser, o sea, para trabajar en una universidad bien, vas a necesitar tu título, ¿no? Para estudiar un posgrado, por ejemplo, si quieres ser investigador o algo por el estilo, necesitas tu título para entrar a una maestría. Pero ciertamente sucede eso, de que no en todos lados vas a necesitar tu título. O sea, porque, pues sí, a fin de cuentas estudiamos la música de personas que no habían estudiado música pero no tenían ningún título. Claro. Beethoven, o bueno, Bach, ¿quién le dio un título a Bach, no? Pero Bach, luego Mozart, Haydn, Beethoven, pues no. Tal vez ya al hablar de conservatorios, ¿no? De que, pues sí, pues Debussy y Ravel estudiaron en el Conservatorio de París, pero no sabemos, bueno, la verdad no tengo el dato si tenían un título de algo como licenciados en composición o algo así, ¿no? Sí, no, y son cambios en la historia desde que surge la academia. Ya no es un ámbito del tú por tú, sino es la academia, es un conjunto de personas que también toman decisiones para dirigir por dónde camina el arte. Exactamente. En este caso, la música. Y vivimos en esa época. Es la época que nos toca vivir y a eso nos acatamos. Sí, qué interesante que menciones eso de cuando surge la academia. Yo lo veía de otra manera. Es totalmente correcto lo que mencionas. Pero ya a veces me quedaba reflexionando hay muchas cosas que nacen como oficio y luego se especializan, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, los chefs, ¿no? No existían los chefs, existían los cocineros, ¿no? Y a fin de cuentas, no... En muchas universidades no existe la carrera de chef, existe la carrera de cocinero y el chef es el jefe de cocina. O, por ejemplo, igual, o sea, antes de que hubieran arquitectos, habían constructores y que se fueron especializando también con el paso de la historia y el conocimiento que se va pasando, pues que ya empiezan a ver a la construcción de otra manera y de ahí el arquitecto, ¿no? De ahí el ingeniero. Igual con el escultor, con el pintor. Y el caso en la música sería el mismo Bach, que se consideraba él como un artesano de la música. O sea, Bach era maestro de capilla, que hacía música para la iglesia, pero pues Bach es Bach, ¿no? Y con el paso del tiempo es como que ahí todos volteamos a ver a estudiarlo, ¿no? Y por lo que hizo. Entonces, este proceso de que todo empieza como un oficio, se especializa y luego viene la academia a estandarizarlo, ¿no? Vamos a estudiarlo de tal manera, ¿no? Sí, pone un orden y pone una enciclopedia y eso es lo que se respeta. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, qué buen tema. Ese puede ser otro episodio del podcast. Sí, también. sí. Entonces, 7 años y medio, 6 semestres de técnico, de propedéutico en UNICACH, 5 de licenciatura. Un enfoque más práctico que teórico en UNICACH. Y tu experiencia calificas como muy buena porque también pues es lo que te preparó para lo que vino después, ¿no? También. Bueno, y ojo, yo estaba en UNICACH en un tiempo de cambios también. Ok. Apenas acababan de poner obligatorio la materia de coro. Y cuando yo estaba en cuarto semestre. Cada vez éramos menos y cambiábamos de profesor y todo eso es un desastre, pero todo está muy bien, ¿no? Y lo gocé muchísimo, muchos conciertos en todas partes, incluso en rectoría del UNICACH. Llegan a ver en restaurantes. El UNICACH se mueve mucho y eso como que lo estaban moviendo cada vez más. Y tiene buena difusión cultural entonces la universidad. Entonces así, y yo creo que cada vez más a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, yo en cuarto semestre me metí a coro. No era obligatorio, pero nos preguntaron ¿quieren entrar? Dijimos sí. Es una experiencia hermosa cantar en coro. Nunca había cantado en coro. Ya me meto a quinto semestre y ahí ya se vuelve obligatorio entrar a la materia de coro. Seguíamos cantando y hasta sexto semestre también. Y en sexto semestre, por ejemplo, viví algo muy bonito que acababan de hacer. Bueno, no sé si era la primera vez, pero al menos sí de una manera muy fuerte, muy presente. Un festival de jazz internacional. También la UNICACH, es importante saberlo, tiene la parte de música clásica que le dicen y música de jazz. Entonces, haces un propedéutico. Como Veracruz tiene esta distinción de dos tipos de enfoque. Exactamente. Y los que estudian en el propedéutico de clásico no son los que estudian jazz. Pero incluso en mi generación había mucha gente que hacía el propedéutico en clásico porque reconocían que tenían una formación teórica más fuerte, una formación de solfeo más fuerte.
Y después a licenciatura se pasaban a jazz. Ya. Porque ahí sí ya estaba más específico todo el rollo. Tenían conexiones con otras universidades. Se me viene ahorita Buenos Aires, era una escuela muy presente en este festival al que asistí. Y pues sí, conciertos de calidad. Y contábamos con el auditorio del Unicach, que está en el Libramiento Norte. Ujú. Un gran auditorio, y todo eso eran cambios que yo viví. Qué chido. Y Ujú. yo creo que ahorita hay más. Entonces, es una escuela que está en constante crecimiento, creo. Y eso es muy admirable. Entonces, un punto a tomar en cuenta, buena difusión cultural, Ujú. por así decirlo. Sí. ¿Tienen orquesta? ¿La orquesta del estado o la orquesta de la universidad? ¿Cómo está eso? Todavía no. Justamente cuando en mi sexto semestre, Ajá. igual mi profesor de piano nos dijo, elijan una pieza para piano y concierto, que no sea tan difícil. Sí. Entonces... Concierto de Ravel en Sol Mayor, ¿no? Ah, no. Yo iba a sacar una pieza, el concierto de Grieg en la menor. Ujú. Dijeron, vamos a hacer una orquesta ya para el Unicach. Pero no lo hicieron. Y no dio tiempo, nadie hizo nada. Y yo apenas saqué la primera página, igual. O sea, no se concretó. Pero entonces pues, está Esperanza Azteca y un par de orquestas, ¿no? Ok. Pero el Unicach todavía no tiene su propia orquesta. Ok. Pero si desde ese entonces ya lo estaban empezando a mover, a rumorear, yo creo que no falta mucho para que la hagan. Eso fue hace 6 años aproximadamente. Sí, yo tenía 17, sí, hace Ujú. 6 años. Ok, muy bien. Pues perfecto, ahí quedan los datos. Entonces todavía tal vez estén trabajando con lo de la orquesta. Ujú. Una buena universidad para quienes están pensando en Chiapas estudiar música de manera local, ¿no? Y si tienen el enfoque a quiero ser instrumentista. Ajá, al clásico y al jazz también. Al jazz. Ujú. Excelente. Muy bien. Nada más un comentario curioso. Ujú. En México hay 3 universidades que dan licenciatura en jazz. Ajá. Es la Unicach, la Superior. No, perdón, son 4. En la Superior, en la Ciudad de México, Ujú. en Veracruz, y la cuarta, no me acuerdo. Pero ¿en qué parte? ¿Al norte de México? ¿También en el centro? Iba a decir Guadalajara, pero igual me equivocaba. Puede que sea al norte, la verdad, sí. No Bueno, me es que acuerdo. para las personas de Chiapas, me acuerdo cuando yo fui a estudiar a Guadalajara, decían, no, es que aquí en el norte, y allá en Guadalajara te dicen, al norte, estamos al centro del país. Pero sí, para nosotros, Jalisco ya es el norte, ¿no? En Guadalajara, hasta donde sé, no hay universidad de jazz. Pero sí sabía de la Universidad Veracruzana, la famosa Jazz V o Jazz Sub, como a veces le dicen. De Unicach no sabía, fíjate. Qué bueno. Y dices en Ciudad de México, en la Escuela Superior de Música. Ajá. Y sí, la cuarta está en el norte. Debe estar en el norte. Vamos a ver ese dato. Ujú. Ok. ¿Algo más que quieras añadir respecto a la Unicach? Bueno, no, pues es eso. Bueno, clases grupales en Unicach. Unicach es una escuela muy bonita también. Ahí en Tuxtla, mucho calor. Y Ujú. bueno, ahí están los pianos, los profesores de calidad también. Ajá. Un ambiente muy bonito. Excelente. Ujú. Pues muy bien. Ahora pues yo te platico de cómo ha sido mi experiencia en la Universidad de Guadalajara. De cualquier cosa que se te venga a la mente, tú pregúntame. Bueno, Ujú. pues en mi caso, sin saber, la decisión fue correcta porque mi enfoque era estudiar licenciatura en composición. Tú me platicaste que en Unicach no existe la licenciatura en composición. No existe. Entonces, pues bueno, también algo que sucedió fue que cuando yo me fui a estudiar tenía la idea de entrar directo a la licenciatura. La información que me encontré fue que los conocimientos para entrar a una licenciatura pues son muy específicos, ¿no? Necesitas llevar ya un nivel teórico y práctico de la música para la licenciatura. ¿Dónde se obtiene eso? Lo puedes obtener tú porque has estudiado música toda tu vida, porque es un lenguaje con el que estás muy familiarizado, o estudiándolo en un propedéutico o en un técnico que ya van alineados con eso, ¿no? Lo que vas a necesitar en una licenciatura. Entonces me topo con esa información y cambia mi enfoque. O sea, no iba a entrar directo a la licenciatura. Primero iba a estudiar el técnico. El técnico en la Universidad de Guadalajara son 6 semestres también, 3 años. La inscripción de cada semestre está alrededor de unos 700 pesos. 750, entonces redondeémoslo a 800, ¿no? Ujú. Por 6 semestres, 6 por 8, 48, 4,800 pesos las inscripciones. Nuevamente, la inversión, en este caso para mí ya era ser foráneo, pues viene en tu manutención, ¿no? De vivir fuera de casa. Pero en la universidad, al ser la universidad pública de Guadalajara, pues es muy económica en cuanto a inscripciones.
A nivel nacional, la UDG tiene buenas credenciales. Su universidad de medicina es buenísima. De manera local, en Guadalajara es de las mejores. Sus ingenierías también son muy buenas, aunque también hay otras universidades de ingenierías buenas en Jalisco. Pero digamos que tiene esta característica. La UDG de música pertenece al CUAD, se le llama, que es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Entonces, nosotros pertenecemos a la división de artes. Hay 3 escuelas que pertenecen a CUAD. La de artes plásticas, que está en el centro de la ciudad. La de música, que también está en el centro de la ciudad. Están separadas. Y el centro mayor de estudios, que es el CUAD como tal, donde ahí convergen cine, diseño de modas, arquitectura, diseño de interiores y otras, diseño gráfico y otras licenciaturas. El CUAD es muy bonito, es una universidad que vas y dices, esto sí es una universidad, ¿no? Es un centro universitario muy, muy lindo. Tiene vista a la barranca de Huentitán, entonces te vas al fondo y es como que parece de una universidad en Alemania, haz de cuenta por el paisaje que tiene. Órale. Es muy padre. Pero música no estamos ahí, nosotros estamos en el centro de la ciudad, que es un edificio antiguo, es el antiguo claustro de San Agustín. La característica chida de esa universidad o de su ubicación es que está al lado, o sea, junto con pegado, como a veces se dice, del Teatro Degollado. Entonces, sí es común que, pues no sé, sales los días de concierto para la Filarmónica de Jalisco son los jueves en la noche y los domingos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si un jueves en la noche saliste de clases tarde, pues en la mañana fuiste a comprar tu boleto con tu descuento de estudiante de la credencial y te vas a escuchar el concierto a escasos 30 metros, ¿no? Eso está padre. Qué gran oportunidad, sí. Uh-huh. Eso pues son características como geográficas nada más. Uh-huh. Hablando ya más de qué se hace en el técnico de la UDG, yo hablaría de su enfoque. Es tanto práctico, o sea, en instrumento, como teórico, pero su nivel teórico es muy fuerte. Es de muy buena preparación. Bueno, antes que nada, ¿cómo le hiciste para entrar ahí, al técnico? Buena pregunta. Es un curso también de 2 semanas. Le llaman propedéutico a ese curso. Pero sí es de descarte. Son 2 semanas en las que te dan unas hojas básicas de solfeo. Una pasa de sol, mi, sol, sol, mi. Y unos ritmos que hay que percutir. Que es para ver que tengas aptitud musical. Es decir, reconozcas distintas alturas, un sonido grave, un sonido agudo, tengas sentido del ritmo. Porque también los alumnos que se aceptan para el técnico, no estoy seguro ahorita cuántos son, pero son muchísimos más que los que entran para licenciatura. Tal vez al técnico entren, así por decir un número, de manera un poco calculándole, unas 250 personas al técnico en distintos grupos, porque ahorita hablo de cómo se hacen los horarios, ¿no? A la licenciatura no. Una generación de licenciatura son como 50 personas. Entonces haces ese curso de manera personal. Era la primera vez que me acercaba al solfeo como tal, a decir, esto que está escrito se puede entonar, ¿cómo es posible, no? A toda esta idea que a veces he mencionado aquí en el podcast de la música como lenguaje, pues sí, ¿no? El sol, mi, sí se puede entonar y todo eso. Y me daba de topes en la pared porque, no, sol, mi, ¿cómo llego al re? Sol, mi, do, sol, mi, re, do, y así. Eso fue un drama de esas 2 semanas, pero que de una u otra manera, pues ahorita ya estoy en licenciatura, ¿no? Uh-huh. Hacen ese proceso propedéutico entonces de esas 2 semanas de descarte. Al final una entrevista dependiendo a qué instrumento quieras ir. Porque en el técnico el enfoque es, eliges un instrumento. Hay una variedad amplia. Los más comunes están guitarra clásica, piano, cuerdas. Toda la familia de cuerdas, contrabajo, cello, viola, violín, los alientos también todos. Lo que no hay es arpa, esa sí no hay, pero corno, lo que podrías parecer extraño, fagot, trompeta, ¿cómo se llama? El trombón, todo lo encuentras, ¿no? Entonces eliges un instrumento y el enfoque teórico es el mismo para todos. Entonces todos van a llevar solfeo, todos van a llevar las materias teóricas de historia de la música, todos van a llevar también, a partir de 3er semestre, me parece, conjuntos corales, 4 semestres de conjuntos corales. Sí, coincido contigo de la experiencia de
de cantar en coro es algo muy chido, de escuchar la armonía. Si te toca un buen maestro de coro, es muy enriquecedor la manera en que desarrolla tu sentido musical el escuchar un coro. Otras materias específicas, bueno, hay otras materias optativas que tienen algunas muy interesantes. Por ejemplo, propiedad intelectual es una de ellas. Musicología es una materia optativa para el técnico que es impartida, bueno, esto ya es muy específico de la UDG, por el maestro Escoto Robledo, se llama. Él es etnomusicólogo, me parece. En la universidad lo conocemos como un máster, sabe de todo. A ese profesor le preguntas de cómics o le preguntas de, profe, ¿qué desayunaba Bach? Y seguramente te lo va a decir, ¿no? Así, una persona muy inteligente, y él es de la parte, digamos, de investigación de UDG y pues da estas materias como de etnomusicología, historia de la música. Entonces, todo esto apoya como que el enfoque teórico del técnico. Me parece muy interesante. Propiedad intelectual. Ajá, es decir, este acercamiento la da un licenciado, un abogado. Ajá. Que habla de derechos de autor y todo eso. Sí, es muy interesante eso, no ni Unicache ni la FAM. Mira, sí. Y fíjate, yo llevé esa clase los 2 semestres, pero no lo he puesto en práctica, entonces sé por dónde hacer el registro de una obra, pero todavía no lo he hecho de manera práctica. Ahorita en licenciatura, esto como un dato curioso, voy a meter nuevamente esa materia como optativa. O sea, la cursé 2 semestres en el técnico, pero ahorita la voy a llevar porque hay un nuevo docente, pero que ahora la va a llevar con el enfoque de gestión cultural. Y dije, ay, pues tengo estas otras materias y tengo estas cosas que hacer, pero me llamó muchísimo la atención y dije, vale la pena. Son 4 horas el viernes que voy a tener esa clase, pero ese tipo de cosas se me hacen muy chidas. Sí, sí. Como muy complementario a pues lo que hace el músico, que es tocar, ¿no? O sea, claro. Pero ayuda a saber todo esto. Las materias más pesadas en el ámbito teórico, que es lo que yo agradecí del técnico en la UDG, son armonía y contrapunto. Y solfeo. O sea, esas 3 van como de la mano, ¿no? Primero tienes que empezar con solfeo, después empiezas con armonía, a la par que con solfeo, que solfeo lo llevas los 6 semestres, y los últimos 2 semestres llevas solfeo, armonía y contrapunto. Y eso todos de tronco común. Todos, o sea, sales de la licenciatura del técnico en la UDG haciendo armonía con modulación, y contrapunto florido a 4 voces en sistema antiguo. Es decir, lees claves de do, de primera, tercera y cuarta línea, y pues clave de fa, que pues también es parte del solfeo, digamos, común, ¿no? Yo lo que escuchaba de algunos compañeros, sobre todo instrumentistas, cuando tenían, por ejemplo, algún concierto en otra universidad, en Ciudad de México, y habían estas, digamos, o algunos que en verano se iban a encuentros de oboes o de clarinetes o estos talleres que existen, mencionaban de que no, es que en otras universidades su nivel de instrumento es, no manches, son bien chidos y así. Pero en estos aspectos teóricos, la UDG dice, no, pues nosotros sí estamos mejor en solfeo o en armonía y contrapunto, ¿no? Lo teórico. Entonces, con esto ya paso a lo que es mi experiencia. Para mí fue de manera integral muy chida, porque pues irte a estudiar fuera y empezar a estudiar lo que te gusta, pues conlleva muchas cosas padres. Pero hablando específicamente del técnico en la UDG, muy bueno porque la formación en armonía y contrapunto y solfeo fueron las esenciales para lo que yo me quiero dedicar, que pues es composición, ¿no? Lo que estoy estudiando en la licenciatura actualmente. En retrospectiva, creo que te prepara de la manera suficiente como para competir a otras universidades de música, tal vez en Ciudad de México. O sea, esa preparación al menos en el ámbito de composición, lo de solfeo y lo de armonía y contrapunto, sí da suficiente. Claro que con el reto de hacer un cambio de nivel, es decir, no es lo mismo el técnico que la licenciatura, si hay un ajuste de que, ay, ok, aquí hay que, no sé, echarle más ganas, por así decirlo, pero sí se puede hacer. Porque, por ejemplo, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Me platicabas que en la FAM, para entrar a la licenciatura en composición, tienes que presentar ya tus composiciones. Sí. En el caso de UDG, me voy a pasar un poco si quieres, platícame un poco de... No sé si tienes alguna pregunta respecto a la UDG. No, hasta ahorita muy claro todo. Ok. Si quieres, hablamos entonces del técnico de la FAM, regreso a la licenciatura del UDG y pasamos a la licenciatura de FAM. Perfecto. ¿Okay?
Para el propedéutico de la FAM cambia un poco, entonces ahí nada más es hacer 2 exámenes. El primero es de aptitudes musicales, que igual reconocer que no estás perdido a nivel musical en el cerebro. Y si pasas cada carrera con un puntaje diferente, ¿no? Pero tienes que tener un puntaje mínimo de tu carrera. Y ahora sí, el siguiente examen es tal cual, pues hacer lo que quieres aprender. Que al principio era algo un poquito, bueno, me lo cuestioné un poco, es como que quieres entrar a composición para aprender a componer, pero antes de entrar a estudiar composición, pues ya te piden que compongas chido, porque pues la demanda es alta, ¿no? Entonces, para el técnico en la FAM, ¿ahí sí es técnico o es propedéutico? Propedéutico. Propedéutico. Está dividido ya en orientaciones. Sí. Sí. Que serían, aparte de composición, ¿cuáles hay? Todos los instrumentos. Ahí sí hay carrera en arpa y otras cosas. De hecho, también en órgano. No sé cuál otra carrera te podría parecer interesante. Pero bueno, están casi todas. Qué chido. Etnomusicología, educación musical. Son carreras, ¿no? Eso no lo mencioné el UNICACH. Bueno, no está la de composición. Bueno, tampoco hay arpa. Pero sí están todos los intérpretes, ¿no? Entonces ya para el UNICACH, para la FAM, pues pasé primero el examen. Luego presenté 2 composiciones. Las tienes que defender frente a un profesor o una profesora. Y te pregunta ¿por qué quieres ser músico? Porque sí. Porque sí. No, pues ahí sí tuve la ventaja de haber platicado con alguien antes de esa entrevista. Ajá. Y me dijo, no, tienes que dar respuestas objetivas. Si alguien quiere entrar a la FAM, preparen sus respuestas objetivas. Entonces tuve que dar una respuesta, no de que es que me gusta. Ajá. No, pues tienes que decir algo más. Porque evidentemente te gusta, ¿no? Queremos oír cosas más interesantes, más pragmáticas. Ya una vez que pasamos ese examen, pues ahora sí, nos arrancamos el propedéutico y cada carrera tiene ahí sí sus materias. Por ejemplo, compositores toman contrapunto en el segundo año y toman técnicas contrapuntísticas en el tercer año, ¿no? Es un contrapunto, pero ya más contemporáneo. Bueno, no contemporáneo, abarcan toda la historia de la música, pero ya con otro enfoque. Sí. Mientras que intérpretes tienen contrapunto hasta el tercer año. No tienen clases de técnicas contrapuntísticas. Okay. Entonces, sí, las carreras tienen sus diferentes materias, sobre todo los educadores musicales, que con sus materias más teóricas también, y cómo enseñar a niñitos y sí, claro, todos los tipos de pedagogía que existen. Entonces sí, cambia mucho y ahí sí tú eliges tu horario, tu profesor y tú lo acomodas a tu gusto, manera. Pues yo en ese caso pues ya no era como en el UNICACH, ¿no? Que estaba haciendo la prepa en la mañana, ya en AFAM pues estoy de tiempo completo para la universidad. Pues mi caso fue muy libre, ¿no? Yo elijo la materia por el profesor. Yo quiero una clase con tal profesor. Mientras que muchos, pues, que también trabajan o estudian la prepa o lo que sea, pues sí lo tienen que adaptar a su horario. Okay. O incluso que si viven a 2 horas de la escuela es muy típico, ¿no? La FAM está en el sur, por decir algo, en el sur de la Ciudad de México. Hay gente que vive en el Estado de México y pues tienen que entrar, ¿no? Todos los días. Entonces hacer un viajezote así, pues hay gente que quiere compactar sus materias en 2 días, por ejemplo. Sí. Para dejar de estar viajando. Pues yo vivo a 7 minutos en bici, así que me doy esa libertad. Sí, gajes de la gran ciudad, ¿no? Sí, vivir en la Ciudad de México es especial, ¿no? Tienes que saber adaptarte. Sí. Entonces ya entramos a esa. Coro solo tenemos 1 año, es el segundo año del propedéutico. Y bueno, sí hay una formación al menos en mi caso, una formación muy buena en solfeo, muy buena en teoría, en contrapunto. Para mí fue como darle seguimiento, ¿no? Salí de la UNICACH, me paso a la FAM y hay cosas que sí ya había visto que me parecían muy fáciles y otras cosas que no. Y las que eran muy fáciles, pues igual había entrado así como que quiero saltar, quiero ahorrarme 1 año de mi vida, pero pues no, al final no, me hicieron ver que no, que es imagínate, perder 1 año de estudios, es perder 1 año de que estás tomando clases de piano y te lo está patrocinando el gobierno, ¿no? ¿En costos cada inscripción al semestre? Gratuito. Okay. Lo único que te cuesta es el examen, 400 pesos. El examen de admisión. Ajá. Y de ahí. O sea, ya, todo gratis. Es decir, propedéutico en FAM, 400 pesos. Tu examen. Wow. Y ya, cada semestre no haces ningún pago.
y tampoco para entrar a licenciatura. Igual, en el propedéutico haces tu proceso para entrar a licenciatura y lo único que te cuesta es el examen de... Licenciatura, de cambio de nivel. Ajá, de cambio de nivel. Igual, 400 pesos, algo así. Y ya, de ahí la inscripción, la reinscripción no cuesta absolutamente nada. Wow, eso sí es un dato interesante. Sí. Sí, ahora entiendo lo que dices de un año de clases patrocinado por el gobierno, ¿no? Sí, sí. No, ¿quién te va a pagar un profesor de piano de la calidad que tienen ahí en la escuela? Digamos, son mínimo, te cobran de 300 a 500 pesos la hora. Sí. Pues así, no, mejor no salto el año, mejor. Acá sí que hago mejor el prope en 5 años si puedo. Sí. Con tal de repetir. En duración, el propedéutico de FAM. 3 años. 3 años también. 6 semestres. Ok. Contrapunto, armonía. Sí, también. Armonía, sí. Y muy buena. Armonía ya había visto en Unicach, ahí sí iba muy fuerte. Pero en Unicach, mi generación fue un poquito especial, no nos dio tiempo de ver Contrapunto. Sí. Ya vi Contrapunto ahí en la UNAM desde el segundo año, ¿no? Y pues está súper bien. Y claro, ahí, por ejemplo, era sobre todo Contrapunto de hasta la tercera especie. Bueno, tú entenderás qué significa tercera especie. La síncopa. Ajá. Los ligados. No, perdón, hasta cuarta especie. Florido. Ajá, florido. Que ya pones todas las formas y así. Bueno, en cuarta especie era 4 ataques por pulso, ¿no? Digamos, o por redonda, ¿no? O sea, 4 cuartos por un entero. Ajá. Bueno, lo vimos hasta 3 voces, por ejemplo. Ahí sí claves de do usábamos solo para la contralto. No usábamos tantas claves de do como tú lo estabas mencionando. Y contrapunto libre a 2 voces, ¿no? Yeah. Entonces, por lo que me estás contando, al parecer está más intenso en la UDG, en cuestión de contrapunto. Pero bueno, para lo que vimos de contrapunto, todo súper bien. Yo aparte con mi profe de piano, pues también veo contrapunto, armonía 5 voces y todo, enriquece todo. Sí, que esa es otra manera de ver el estudio de la armonía y el contrapunto. Esto ya como un dato más reciente, con mi maestro actual de composición, él es italiano y estudió pues su licenciatura en Roma. Y sí, o sea, realmente el estudio a veces del contrapunto y la armonía no parte siempre de un método como tal o de una manera de hacerlo, sino de la observación y de la observación en las piezas, ya sea pianísticas o incluso orquestales, en las que también hay contrapunto y también hay armonía. Claro, claro. Depende... lo importante es que haya el estudio en la escuela en la que estés, ¿no? Sí. El cómo lo hagan puede cambiar y tendrá distintos beneficios para el proceso de cada alumno, ¿no? Así es, totalmente. Y bueno, eso todo el mundo lo lleva. Claro que verlo en grupo, lo cantas en grupo, muy padre y todo, pero es un proceso lento. Es por eso que mi profe de piano personalmente, o sea, es mi profesor de piano, no todos hacen eso, pero él nos da una formación también para enriquecerla. Yo no he visto, por ejemplo, en clases grupal armonía 5 voces, pero lo estoy viendo con mi profe de piano. Entonces, son cositas ahí que se escapan del propedéutico, pero bueno, si lo encuentras de otra forma, está perfecto, ¿no? Sí, que también eso es algo que pasa en todas las... A mí me faltó mencionar de la UDG, también ahí haces tú, después del primer semestre, tú haces tu horario, como te convenga. O incluso con esto de las optativas que te mencionaba. O sea, yo quiero tomar esta, pues la selecciono y elijo mi horario. Pero esto pasa en todas las escuelas, ¿no? Tú dices, este es el enfoque de la FAM, sí hay contrapunto, pero con mi maestro de piano he encontrado este otro approach, ¿no? Más enriquecedor. Eso es algo de todas las universidades, podríamos decirlo de manera muy coloquial, de que de pronto después de un semestre o conforme pasa el tiempo, vas viendo de qué lado más que la iguana, ¿no? O sea, con qué maestros agendar, qué maestros son los que, híjole, son muy exigentes, pero así como te exigen, así aprendes, ¿no? O como que este semestre necesito... Como en cualquier otra carrera, barquear y dices tú, bueno, esta la meto con este profe y la barqueas, ¿no? Pero eso es algo que ya no tiene mucho que ver con la calidad de una universidad, sino que tú como alumno buscar sacar el mayor provecho, que eso significa tal vez buscar un maestro muy exigente o
organizarte de la manera que más te convenga, ¿no? Y eso es una gran ventaja que tiene tu universidad y la mía, en este caso la UNAM, del poder elegir tú el profe en Unicach. Pues ni modo, se tocó ese profe, te llevas bien o mal, te quedas ahí. Y también en la licenciatura, en la Unicach. Desconozco, no te puedo... Puede que tal vez ya haya esa diferencia, pero al menos en el propedéutico ya te dan tu paquete de materias. Exactamente. Y pues sí, o sea, es música, pues es un trato muy humano, por más que sea una academia, una facultad, pero no dejamos de ser humanos, ¿no? Entonces te puedes pelear tremendamente con tu profesor. Hay gente que simplemente no soporta. Tuve un profesor de solfeo, para mí el mejor que he tenido en toda mi vida, ¿no? Con los que he tomado. Y pues sí, o sea, a él no le gusta decirse exigente, pero a palabras de todos los alumnos, pues es el más exigente. Y había gente que salía llorando de la clase. Sí. Pero así como salimos siendo, yo podría decir que los mejores de la generación en solfeo, pues también en armonía, porque al final de cuentas es un profesor que abarca mucho, y no solo abarca eso, abarca música popular y todo, y es una experiencia muy enriquecedora. Y pues sí, pues lo acabas tomando por personalidad también. Sí. Si te llevas bien o mal. El proceso académico, a fin de cuentas, va a ser particular de cada quien, pues porque tú lo estás llevando, ¿no? Esto es tu carrera. Muy bien. Entonces, ahora regreso un poco a hablar de la licenciatura, ahora sí en UDG. Ya mencioné el técnico. Igual que en la FAM, no es directo el pase, es decir, de que, ya estudió el técnico, sí, pásale, aquí en agosto empiezan tus clases. No, tienes que volver a competir para ganar tu lugar en la licenciatura. El proceso de admisión de la UDG para licenciatura es pesado en cuanto los exámenes son presenciales. Incluso durante la pandemia, con supongo que las medidas necesarias, los exámenes para entrar a composición y en general compositivos fueron presenciales. ¿A qué me refiero con compositivos? Porque en la licenciatura ya hay esta división, a diferencia de la FAM. En el técnico vas de manera de tronco común, por así decirlo, todos tu instrumento y lo teórico, pero en la licenciatura ya eliges, quiero ser instrumentista en toda la gama de instrumentos que hay, quiero estudiar pedagogía musical, quiero estudiar dirección coral o quiero estudiar composición musical. Esas son las 4 licenciaturas que existen en la UDG. Para tanto dirección coral como pedagogía e instrumentista, también tienen que hacer un examen de contrapunto y armonía. Todo escrito en un lapso de 4 horas, de que las cabezas salen, o sea, así echando humo. Y en el caso de composición es el mismo examen de contrapunto y armonía, pero más extenso. Contrapunto con cantus firmus a 4 voces, florido. En unas partes te quitan el cantus firmus y tú lo tienes que hacer. Como de 40 compases el ejercicio. Y examen de 2 horas ese examen. Y 2 horas de examen de armonía. Igual un ejercicio en el que te dan una melodía y tú la armonizas en formato a 4 voces. Y ya es un examen bastante pesado, que para llegar bien a ese examen, pues yo dije, con el técnico, pues me siento preparado para este examen, pero no por eso no dejó de ser un reto. Entonces, ese es el proceso. Pagas tu examen, tu ficha. La verdad no recuerdo cuánto cuesta el proceso de inscribirte a hacer el examen. Y en la licenciatura, cada semestre tiene un costo, ahí sí, aproximadamente de 800. En duración, la licenciatura en la UDG, todas las carreras son de 4 años. Instrumentista, pedagogía y dirección coral. Y composición tiene la característica de ser de 5 años. En escrito, el plan de estudios es de 4, pero ya cuando entras te dicen no, en realidad es de 5, porque llevas el primer año, los 2 primeros semestres, armonía moderna, 2 semestres de eso, y contrapunto de 4 a 8 voces y luego doble coro. Órale. Eso está chido. Porque también, ya si tú lo haces como reflexión, son los inicios de una orquestación. O sea, a fin de cuentas, una orquestación es otro tipo de coro, nada más que de instrumentos, ¿no? Sí. Y pues toda composición parte del fundamento vocal. O sea, primero fue la música vocal. Tienes ese año... eso es el primer semestre. El segundo semestre son contrapunto imitativo, se le llama. Que son eso porque con base en lo que se estudia, que llevamos el método de Dubois. Entonces Dubois tiene como que estas características de que, contrapunto de imitación a la segunda mayor, superior o inferior y esas cosas, que lo que te sirven es para prepararte para el año que te agregan en composición, que es un año de estudiar fuga.
en la que terminas haciendo por el año completo aproximadamente unas 6, 8 fugas, dependiendo tu avance. Primero vocales, luego ya instrumentales en el piano, y el culmen de ese año de estudiar fuga es una fuga para cuarteto de cuerdas. Con un carácter muy orquestal, como así como medio virtuoso, más o menos, por el enfoque que tiene la UDG. Entonces, en sacando costos, pues 800 por 8 por 4, ¿cuánto es ahí? 32. 3,200 las inscripciones de las licenciaturas, las 3 que son de 4 años, y pues 8 por 5, 40, 4,000 el de las inscripciones de la licenciatura en composición. Nuevamente, eso es lo que cuestan las inscripciones nada más. Lo otro, como también ahí en la FAM, pues lo que te cuesta vivir es ya eso de cada quien, ¿no? Claro. ¿Qué otro aspecto mencionar? Yo me topé con ese... Fue algo que, bueno, de manera como realmente sucedió, nos dijeron, sí, y por cierto, la carrera en composición tarda 5 años y no 4. Nos lo dijeron mientras estábamos haciendo el examen de admisión. Entonces, como en ese momento fue como que, a ver, ahorita no tengo tiempo de preocuparme por esto. Sí. Deja primero paso el examen, ¿no? Y ya después, al menos de manera personal, era como que ver la posibilidad de... Híjole, y si me adelanto, si a la par de estudiar este primer año veo qué onda con la fuga y así. Pero veía la fuga yo como con mucho respeto, de que no, es que la fuga es el culmen del contrapunto. Y dije, bueno, pues me voy a estudiar los 8 años. Los 5 años, ya 8 con el técnico, ¿no? Y para mí fue como que aceptar eso y decir, pues bueno, eso quiere decir que en mis últimos años de la licenciatura voy a tener mucho espacio en cuanto voy a agendar pocas materias, y eso me da otras oportunidades, pues tal vez laborales, o de manera, como lo ha sido, o de manera real, pues por ejemplo esto que estamos haciendo ahorita. Claro. Desarrollo de otros proyectos, ¿no? Entonces ahí coincido mucho con lo que dices de, pues un año que adelantas es un año que no estudias música, y a fin de cuentas 8 años o 9 en algunos casos de estudiar música son una pequeña parte de lo que es la labor del músico, ¿no? Ya hablando como de carrera, de lo que haces en el transcurso de tu vida. Entonces, pues eso. Esas son las características de la licenciatura generales. El enfoque de la licenciatura en composición también ahorita actualmente está en cambios. Salió el maestro que había logrado una gran cantidad de compositores, que fue el maestro Manuel Cerda. Ya se jubiló, que tenía una escuela en específico, por así decirlo, y ahorita está cambiando. Actualmente están el maestro Sergio Olivares, el maestro Luis García, pues esto para las personas que tal vez los llegan a conocer, ¿no? Y actualmente mi maestro de composición, que se llama Marco Justo, él apenas entró hace un año, que está ayudando ese cambio para ver a la composición más como, sobre todo a partir del tercer año, pues ya como una búsqueda y no tanto como un ejercicio de poner notas sobre la partitura, ¿no? Sobre el pentagrama. Pero bueno, eso es algo que se está escribiendo apenas actualmente. Han habido cosas muy buenas al respecto de eso. Han habido quienes no se han acostumbrado tanto a ese cambio de estilo. Pero pues así. No sé si tienes alguna pregunta respecto a la licenciatura. Pues hasta ahorita, ¿cómo lo has vivido? Pues bien, o sea, para mí eso es algo que ahorita se sigue escribiendo. Ahorita estoy por empezar mi 4º año de licenciatura. Y todo bien. Ha tenido sus experiencias chidas. La mayoría, bueno, la característica de que para este punto 3 semestres fueron presenciales, 3 semestres llevo en línea por la situación de la pandemia. Estoy por empezar el 4º semestre en línea. Pero no ha afectado tanto eso, al menos yo creo que no afecta en la composición, porque a mí me gusta decir, es que la composición siempre había sido virtual, ¿no? O al menos como la daban en la UDG. ¿Por qué? Pues porque al salón no vas a llegar a componer. La composición es un acto de búsqueda introspectiva y de práctica del compositor, es decir, como el estilo que tú tengas, si compones en el piano, si compones imaginando y escribiendo con software o directo en el papel, pues eso es lo que tú haces, y el docente de composición te acompaña en cuanto a esto está bien, a esto no es idiomático del instrumento, a esto busca tal cosa o así, y instruyéndote en cuanto a, ahorita vamos a hacer, pues no sé, las partes de una fuga, o decir en la sonata las partes de una sonata, ¿no? Pero por ese mismo hecho, en composición no he sentido la falta de las clases presenciales
dentro de la materia. Es decir, regresar a las aulas es algo que pues está bien chido y esperemos que suceda pronto. También por las posibilidades de trabajar con más personas, pues. Es decir, ya no tanto en la composición, sino pues con grupos instrumentales y así, ¿no? El punto es no se ha sentido tanto ese peso porque la composición, digo, de cierta manera, siempre había sido virtual. Es algo que tú haces y que te revisan. Uh-huh. Como también la clase de instrumento, ¿no? Tú avanzas en la semana y el docente o al menos así es en la UDG, te revisa. Ah, no, pues aquí estás moviéndote mal o así. Pero no llegas a una clase de instrumento a practicar ahí. Claro, claro. Ajá. Entonces, por eso decía, híjole, pues la música hasta cierto punto siempre había sido virtual. O sea, es mucho el trabajo que haces por tu cuenta que los docentes te revisan. Uh-huh. Sí, totalmente. Y así, ahorita pues el cambio de estilo que está viendo en la composición me ha ayudado mucho para ver la música pues de manera circunstancial, ¿no? Esto es personal, ir encontrando mi sonido en lo que hago, ¿no? A pesar de tener estos grupos instrumentales específicos de que fue una fuga para cuarteto de cuerdas o sonata para piano y esas cosas, seguir viendo como que, sobre todo en este punto que acabamos de ver, el estilo impresionista, ver, esto es lo que me gusta. Uh-huh. Y para estos 2 años que faltan, bueno, podría hablar un poco de las materias que se ven en la licenciatura en composición. Terminas haciendo una obra para gran orquesta. Uh-huh. Y a partir de este semestre ya empezamos a ver ensambles como, primero, vamos a hacer un cuarteto de cuerdas para este semestre, de 4 movimientos. De ahí vamos a ver el quinteto de metales, se va a ver un ensamble de maderas en otro semestre para hacer suites para esos ensambles. Y de ahí ya se empieza a ver también orquestación y al final la manera en que te titulas de la carrera en composición es presentando este portafolio de obras, principalmente la que haces del último semestre, que es la obra para gran orquesta, que es como que tu tesis, por así decirlo. Entonces, eso ya es algo que todavía se va a escribir, es algo que viene, pero pues con mucho ánimo lo estaremos descubriendo, ¿no? Órale. En tu caso, recién estás comenzando, de hecho, de manera, como dato curioso, hoy fue tu primer día de licenciatura en FAM. Hoy, sí. Mucho éxito con eso, felicidades. Gracias. ¿Qué esperas de la licenciatura en la FAM en cuanto a semestres, en cuanto a contenidos? Por los 4 años sí está cargadita de materias, digo, a diferencia del propedéutico. Por ejemplo, mi primer semestre pues tiene 7 materias. De esas 7 materias, claro que no hay... Por ejemplo, en propedéutico tenía 6 horas a la semana de solfeo. Era como que la clase que más tiempo abarcaba. Y ahorita no. Ahorita las clases más largas duran 3 horas. Y una vez por semana. Y si la dividen en 1 hora y media, 2 veces por semana, ¿no? Ya no son clases que se repitan 3 veces a la semana. Entonces, son clases pues muy intensivas. Uh-huh. Y que, en efecto, todo tu trabajo es en casa. Uh-huh. Y con tu piano y ahí te la echas, ¿no? Pero sí es un gran cambio, ¿no? Cambian muchas cosas y también, pues, justamente vamos a empezar ahora ya a componer para cuarteto de cuerdas, quinteto de percusión, quinteto de alientos, metales. Bueno, no metales, pero quinteto de alientos. Uh-huh. Y sí, poco a poco es instrumentación y el objetivo, pues, también componer para orquesta. Ahí en la Facultad de Música tú eliges a tu profe de composición, pues también casi que por su estética. Okay. Porque no es que te marquen como que por dónde tienes que ir la escuela. Tú vas con el profe, digamos, me gusta un profe impresionista o un profe más clásico, no sé, experimental, uh-huh. Pues tú lo tienes ya bien ubicado, entonces tú te inscribes con ese profesor. Okay. Y hay tremendos profesores muy conocidos, pues internacionalmente, y pues sí, ahí estás con ellos y tú esperas ser como un alumno, ¿no? Eso sí, casi que es a la antigua, ¿no? De que, oiga, profe, yo lo admiro, deme clases, ¿no? Ok, sí hay como que tener este acercamiento de pedir la clase o llevar carta de recomendación casi así de... Bueno, en algunos casos sí, porque si nadie quiere clases, casi de convencer al profe, por favor, abra grupo, ¿no? Como que dé clases, porque no siempre están dando clases. Ok. Algunos que simplemente por tiempo y otros de como que, bueno, viene una generación, ya no tengo, bueno, entonces lo abro, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, todavía hay mucho ese trato humano.
Pero bueno, por otra parte hay profesores de pila que siempre están ahí y que son muy conocidos y bien apreciados, ¿no? Entonces siempre tenemos esa diversidad. En número, ¿cuántos docentes crees que haya de composición en...? Bueno, por ejemplo, este semestre se abrieron 4 posibilidades, Okay. pero no hay 4, hay más, probablemente el doble o más. Ok. Ajá. Hay una gran cantidad de compositores entonces dando clase. Sí, sí. Y cada quien con estéticas diferentes. Ok. Ese es otro aspecto que me llama la atención para... al parecer el enfoque en la FAM, incluso desde el propedéutico, es buscar algo libre, es decir, componer desde lo que, pues de manera contemporánea, es decir, desde no vas a hacer algo barroco o no te vamos a pedir algo en estilo clásico, tal vez en forma sí, pero no en estilo compositivo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Sí, y, claro que, por ejemplo, yo cuando hice una suite barroca, pues nos dijeron, pues apéguense al estilo. O cuando hicimos forma sonata y escuchamos sonatas del estilo clásico, pues naturalmente te sale con un estilo clásico, ¿no? Pero no estamos obligados. De repente hay gente que dice, no, ¿sabes qué? No, simplemente no me gusta escribir tonalmente. Pues no, entonces no lo hacen, ¿no? No te obligan. Ok. Pero si hay, por ejemplo, una tendencia de que sí, lo vamos a hacer con un estilo barroco, un estilo clásico, nos vamos a pegar a eso, sí, está la tendencia. Como punto de partida, pero no como limitante. Ajá, exactamente. Y ya después, claro, que lo que tú quieras, ¿no? Ya, sobre todo en licenciatura, pues no, ya nada. Es una búsqueda constante de lo que quieras hacer. Sí, básicamente es escuchar toda la música, tanto barroca, clásica, romántica y pues también muy contemporánea, ¿no? Y escuchar todo, simplemente escuchar todo lo que se ha hecho. Sí, definitivamente. Eso se me hace muy interesante porque en la UDG sí hay este acercamiento un poco estricto a veces de este semestre vamos a escribir clásico, luego vamos a escribir romántico y ya después del impresionismo todavía vienen vamos a escribir en serialismo y ya como lo más contemporáneo. Y en este punto es que ya se empieza a ver eso como que ok, aquí ya tengo muchísima más libertad. Pero en los primeros años sí es de, no, vas a componer un preludio barroco y que se escuche el contrapunto. Ya. Que, bueno, ahí ya depende de lo que busque cada quien. Sí. Nuevamente, pues son universidades distintas y de todo hay beneficios. Sí, totalmente. Pero bueno, es una carrera, bueno, ya composición de los 4 años y para la titulación, pues sí, ya tú eliges cómo lo haces. O hay quienes hacen concierto, no, o puedes evitar hacer concierto, o haces una tesis. Ahí sí tienes opciones para titularte. Ok. Entonces hablamos de un proceso de 3 años de propedéutico y 4 de licenciatura, 7 años de carrera completa en la FAM. Bueno, ya si haces tesis, igual te toma un año más o 2. Sí, lo que lleva a ser una tesis, ¿no? El titularse. ¿A ti te ilusiona o es tu proyecto titularte o buscas más este ámbito profesional? Me quiero titular, sí, busco el papel, claro que sí. Bueno, todavía no sé bien cómo, pero falta. Pero ya eventualmente lo tendré que empezar a ver. Claro, es una pregunta nada más. Vas empezando. Hoy fue tu primer día, así claro. que Estoy poco pollito a poco. todavía. Algo que no mencioné, la UDG te da la posibilidad de titularte del técnico, por eso se llama técnico en música. El título completo es técnico profesional en música. Y su carrera, esto está medio curioso, su abreviación es PTM. PTM, profesional técnico en música. Eso significa PTM. Y ya, si gustas, o sea, tu derecho es titularte de técnico. Y te dan tu título. Eso es algo muy chido de la UDG. Es muy interesante. En la UNICACH, desde la UNICACH, mis colegas ya lo estaban preguntando. ¿Por qué no dan un título del propedéutico? Y en UNAM también. He escuchado unas cosas y otras también. Primero de que, creo que no sé si en México o algo así, estaba regulado de que las carreras no pueden durar más de cierta cantidad de años. Entonces se hacía la división de 4 años de licenciatura, o si no es que 5 y 3 de prope, ¿no? Es por eso que el prope no tenía validez. Pero ¿por qué no nos sacan otro grado? Un título así de técnico. Y una respuesta de un profesor, no creo que sea la respuesta, pero bueno, una de esas, fue de que querían evitar justamente la deserción a partir del propedéutico. Digamos, que se titulen con su propedéutico y que se vayan. Ya. Entonces decían, no, o sea, si quieres tu papelito, échate la licenciatura. Si de por sí hay poquitos graduados de licenciatura, pues si te damos un título en propedéutico, pues no te vas a querer meter a licenciatura. Ya. Pues sí. Pero mucha gente busca eso. Y es muy importante. Los que lo buscan, pues ahí está, en la UDG. Es una opción. Y ya después tienes tu título de la licenciatura. Mi ilusión. Del técnico no me titulé. Estoy egresado. Es decir, tengo mi carta de
no es carta de pasante, es mi acta de titulación, Ajá. Pero no tengo mi pergamino. Correcto. De la licenciatura, el proyecto es obviamente hacer el acta de titulación significa que ya terminaste, porque si no, la UDG te sigue cobrando los semestres y te puedes endeudar. Sí. Bueno, cada semestre de 800. Pero sí es el acta de titulación para la licenciatura y pues tener el pergamino de licenciado en música con orientación en composición. Ese sería el proyecto. Pues bueno, ¿algo más que quieras mencionar respecto a alguna de las universidades? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues a nivel de los conectes de la Facultad de Música, por ejemplo, en propedéutico, yo en piano, pues nos sacaban muchos conciertitos y esas cosas, ¿no? Qué chido. Pero en la UNAM no, creo que sí, como que son muchos, entonces no, ese tipo de cosas ya no mucho. Conciertitos, pero dentro de la facultad, ¿no? Sí. Y bueno, ahí están las orquestas, la OFUNAM, la Orquesta del UNAM, o la Sinfónica de Bellas Artes, que está compuesta por bastantes músicos también de la UNAM, pues siempre son cosas que te jalan, ¿no? Y que ahí están presentes y hay concursos y los del UNAM entran ahí, hay concursos que luego, por ejemplo, los pianistas, que un concurso, muchos del UNAM y están ahí tocando con la Sinfónica de Bellas Artes, ¿no? Ese tipo de cosas, estos conectes o la Sinfónica del Estado de México, siempre están ahí, ¿no? Presentes. Están muy cercanos todos. Ajá, digamos, si alguien dice, busco tocar una orquesta, me interesan esas orquestas, pues la UNAM tiene también esa posibilidad. O en Chiapas para la Esperanza Azteca también, digamos. Cada escuela se acerca a ciertas orquestas, ¿no? Ok, eso es muy chido. Aparte la gran bueno, no sé gran cantidad, pero sí varias orquestas que existen en Ciudad de México, no solo una. No, sí, hay varias, sí. Okay. En el caso de Guadalajara, pues la principal es la Filarmónica de Jalisco. Es una gran orquesta, pero prácticamente es la única. Y de ahí orquestas juveniles. Correcto, ¿no? Y pequeños ensambles. Y no hay tanta conexión. Antes había entre la UDG y había esta temporada de conciertos para alumnos, y así piano y orquesta o instrumentista y orquesta. Eso se perdió hace ya varios años y todavía no se ha vuelto a implementar. Entonces eso es muy importante. Lo que he escuchado en general de Ciudad de México en cuanto a no solo música, sino en muchas otras cosas es, pues Ciudad de México es la capital de nuestro país y ahí es, encuentras de todo, pues. Sí, sí, de todo. Y ya ahí no estamos hablando solo de música, sino de, pues, de cualquier conecte, como lo dices tú, de muchísimos nichos, ¿no? Pero sí, es importante eso. Qué bueno que lo mencionas. Te iba a preguntar así ya como pregunta chusca. ¿Te tocó conocer o te tocó toparte con Argentina Durán? Sí. Ok. Ella creo que fue maestra de la FAM o estudió ahí. Estudió ahí. ¿Sabes cómo fue mi primer acercamiento? Muy chistoso. Ajá. Yo había visto, va a haber un concierto a las 7:30. Ajá. Llego a las 7:30 y está Argentina Durán practicando con un colega ahí de la UNAM. Y yo, pues, si no hay nadie, ¿no? Y yo dije, y entonces dije, venía un concierto. Me dijeron, no, ya fue. Y dije, chin, pero no tenía mi celular. Dije, bueno, pues van a pasar por mí en 1 hora. ¿Me puedo quedar aquí? Y dice, sí, pero estamos practicando. Está bien, está Argentina Durán. Con el otro colega practicando. Yo estaba ahí sentado escuchando la práctica. No les importó que estuviera ahí, aunque probablemente era un poco incómodo para ellos. No lo sé. Pero me quedé ahí escuchando. Y ya después me salí. Cuando agarré mi celular no era a las 7:30, era a las 17:30, ¿no? Tremendo despiste. Pero bueno, ya después la empecé a ubicar, pues porque ahí estaba en UNAM muy seguido, ¿no? Y luego ya la empezamos a ver en la Sinfónica de Bellas Artes. Dijimos, esta mujer llegó lejos. Así que sí lo ubico muy bien y a veces nos la topamos ahí en UNAM. Qué chido. Saludos, Argentina Durán, si llegas a ver esto. Muy chido tu trabajo. Gran trabajo también de influencer el que haces últimamente. Ahorita está en friega, o sea, es ya migró tiene un excelente nivel musical. Claro. Primero eso. No sé cuántos años tenga, porque nunca lo he dicho. Se me hace que ha de estar mínimo en unos 27 por la trayectoria que tiene. Creo que ya estudió su maestría también. Entonces, pianista, o más bien también en otras teclas, pues toca con la Nacional, la Orquesta Nacional, ¿o cuál es? Bueno, yo lo he visto en la Sinfónica de Bellas Artes. Ok. Pues también toca la Celesta y todas estas cosas, ¿no? Pero gran nivel musical y últimamente también con esta gran presencia como influencer en redes sociales. No sé si te ha tocado verlo. Sí. Y sí, está muy presente siempre en todas partes. Sí, pues bueno, saludos Argentina. Saludos. Pero bueno, creo que eso ha sido todo por este episodio. Nuevamente, la intención no era tanto hacer un cuadro comparativo, sino más bien compartir esta charla como de pasillo, digámosle, afortunadamente, de que
tú tienes esta experiencia de estas dos universidades y lo que yo conozco de UDG, pues para que sea de utilidad para alguna persona que llegue a ver este video o escuche este podcast, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nuevamente, el elegir tu universidad depende de muchos factores, qué quieras estudiar, dónde quieras estudiarlo, si tienes la posibilidad de salir. Y cada proceso académico es distinto y lo mejor que puedes hacer, porque también esto creo que es algo muy característico de la universidad, y las clases en línea no lo han acentuado mucho. En la universidad ya el conocimiento que tú adquieras depende mucho de ti, de cómo lo aproveches. Totalmente. El docente pues te va a acompañar, pero si tú no pones de tu parte no vas a avanzar. Tomando eso como punto de referencia, no importa tanto la universidad en la que estés, sino qué tanto provecho le saques, ¿verdad? Sí, sí, así es, siempre. Uh-huh. Muy bien, pues ¿algo más, Kej? Pues creo que es todo. Excelente. Pues nuevamente, muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Kej, gracias por tu compañía en este segundo episodio. Y pues vamos a seguir aquí cotorreando en el transcurso de la temporada, ¿sabes? Muchas gracias, Luis. Órale pues. Hasta luego. Nos vemos.